Bien, hoy vamos a hablar sobre series temporales muy utilizadas en el análisis de datos y en ciencia de datos. Entonces vamos a comenzar primero a definir qué es una serie temporal. Una serie temporal es una sucesión de variables aleatorias donde cada una de ellas tiene una distribución de probabilidad y tienen un fenómeno que son generalmente persistentes, es decir, que la probabilidad de que ocurra un suceso, un valor dado, depende del pasado. No es como en el caso de cuando uno tenía fenómenos de Wigner o fenómenos totalmente estocásticos, del cual la probabilidad de que ocurra un suceso en el presente no depende para nada del pasado. Realmente una serie temporal es una sucesión finita de variables aleatorias o puede ser infinita, donde el tiempo es un factor numerable. Ejemplos de series temporales podemos encontrar en economía y marketing, demografía y medio ambiente. Acá podemos ver ejemplos de aplicación en marketing, ejemplos de aplicación en demografía y ejemplos de aplicación en estudio en medio ambiente. O sea, de mucha importancia. ¿Qué características tienen las series temporales? Bueno, se dividen en tres componentes esenciales. La tendencia, que se puede definir como un cambio a largo plazo, lento, o sea que es un movimiento suave y que puede indicar cómo evoluciona la serie. Un efecto estacional, que de alguna manera son fenómenos típicamente de oscilación anual, mensual, etcétera, y que se pueden eliminar simplemente haciendo el fenómeno de desestacionalizado. Es decir, que estos fenómenos oscilatorios se pueden ir eliminando para encontrar datos nuevos en la serie temporal. Y por último, la componente aleatoria, o sea, el aleatorio en el sentido de que tiene un comportamiento que puede ser estudiado estadísticamente o probabilísticamente, por lo cual no indica que no tenga información. Pero probablemente en muchas situaciones, cuando se elimina la tendencia y el efecto estacional, la componente aleatoria tiene una gran riqueza de información. Entonces, resumida cuenta, una serie temporal, una sucesión de variables, está compuesta de tres componentes totalmente independientes, que es la tendencia, la componente estacional y la componente estocástica. Cuando las series temporales son estacionarias, aparece un criterio, el criterio de Bob-Jenkins, que dice que la densidad de probabilidad es invariante ante traslaciones temporales. O sea, si Rho es la densidad de probabilidad, y si yo me corro la misma ropa, la misma cantidad de componentes que yo quiero estudiar, de elementos de la serie que yo sé que va a depender de la densidad de probabilidad, esta no cambia por más que me traslade. Entonces nosotros acá, en esto, vamos a ver series temporales estacionarias. Es decir, la componente estocástica, eliminando la componente estacional y la componente de tendencia, la componente estocástica es estacionaria. En ese sentido es que se está indicando con series temporales estacionarias. Herramientas de estudio se pueden usar para estudiar estas series. Todas estas herramientas son estándar y están en cualquier biblioteca de lenguaje de programación como Python, como C, como C++, como R, etc. Una de las herramientas importantes es la función de autocorrelación, que se la define de esta manera. Si mu es la media muestral y sigma la varianza muestral, entonces se puede definir como la función de covarianza de esta manera, y normalizándolo a la media muestral, a la varianza muestral, se define un estadístico normalizado que se conoce como función de autocorrelación. Si uno tiene, también no solo se lo puede definir la
función de autocorrelación para datos. También se lo puede definir para funciones continuas. En este caso se define como la función de autocorrelación, se define de esta manera, donde f monito es la compleja conjugada. Si la función de temporal es real, este término no es necesario ponerlo. Después de esto se deduce el famoso teorema de Wiener-Khinchin, que nos dice que la densidad espectral es la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Un ejemplo de esto sería el ruido blanco. El ruido blanco, uno tiene que la función de autocorrelación es una delta. Entonces, si yo digo que el espectro de potencia es el módulo de la densidad espectral, como la transformada de Fourier de una delta es una constante, entonces la densidad espectral es una constante como vimos anteriormente. En el caso de datos, uno lo que obtiene son situaciones muy parecidas a esta. Acá pues pongo cómo es la función de autocorrelación y cómo es la función de covarianza. Fíjense que parte de un valor va disminuyendo y después aparece algún tipo de componente determinista que puede llegar a tener la señal. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se elimina de todo esto es el efecto del ruido estocástico. Otra herramienta que se usa mucho es la transformada discreta de Fourier, sea la serie temporal x de t, de periodo t, ¿no? Se toma n puntos espaciados en el tiempo, todo ese periodo, donde resulta la elección de datos esta. Se define como transformada discreta de Fourier a este término. Nosotros lo vamos a simbolizar con la forma anglosajona de FT, el acrónimo anglosajón. Omega es el periodo el mínimo periodo de la serie. Si la función digamos que tengo la función de correlación, autocorrelación numérica de conjunto de datos, entonces el espectro de potencia de esta serie temporal acá no es otra cosa que el módulo de la transformada discreta de Fourier. Filtros discretos. Existen dos tipos de filtros discretos y uno que es una aplicación de uno de ellos. El filtro FIR, cuyas siglas en inglés es Finite Impulse Response, y el filtro IR, Infinity Impulse Response, es decir, un filtro de respuesta finita y un filtro de respuesta infinita. Un claro ejemplo de ello es esto. Este es un filtro de respuesta finita y este es un filtro de respuesta infinita. Fíjense que en este caso el valor que toma la señal filtrada va a depender de cómo es el valor anterior. Además, sumarle el valor de datos. En este caso, no depende del valor anterior y solamente depende de la componente de datos. Un ejemplo de ello sería esto, que se lo conoce como media móvil de n valores. La media móvil se usa mucho generalmente para suavizar datos. Esa es la principal utilidad de la media móvil. Esta es una media móvil de 3 componentes. Acá podemos ver cómo funciona. Puede ser de 7, etc. Por ejemplo, el filtro FIR. No vamos acá nosotros a poder, no vamos acá a especificar cómo se calcula el filtro FIR, porque eso va a requerir conocimiento de transformada de Laplace, y eso no se ve en el curso de grado de la carrera de licenciatura en física. Pero más o menos para describirlo, acá vemos un ejemplo de filtro FIR, que se lo puedo representar de esta manera, en la cual yo tengo un conjunto de señales de entrada y tengo una señal de salida. Esto se puede encontrar como es el comportamiento del ancho de banda del filtro usando justamente la transformada de Laplace de lo que sería la función de transferencia. Si uno acá aplica transformada de Laplace, puede obtener la función de transferencia.
Acá tenemos un ejemplo de filtro IR. A diferencia del filtro FIR, que no depende del pasado, depende del mismo valor de la función del pasado, el filtro IR sí depende de esta función del pasado. Es como si hubiera una realimentación. Uno lo puede ejemplificar como una realimentación a través de un bloque que uno tiene un comportamiento dado. ¿Qué característica tiene el filtro FIR? Que la fase es lineal, fácil de diseñar, pero computacionalmente es pesado. En cambio, los filtros IR, que puede uno dar un basamento en función de filtros analógicos, estudiando señales analógicas y no en este caso muestreadas o digitalizadas, es computacionalmente más eficiente. La fase no lineal, por lo tanto, modifica la dinámica del sistema, pero tiene una mejor respuesta en frecuencia, es decir, que uno puede mejorar la calibración de lo que quiere dejar pasar en frecuencia. Los filtros GIR tienen inconveniente en modificar la dinámica del sistema estudiado, por lo tanto no es recomendable usarlo en series temporales para filtrar datos. Ejemplo de filtros GIR que se usa comúnmente en ingeniería está el Butterworth, el Chebyshev de tipo 1, Chebyshev de tipo 2 y el elíptico. Acá tenemos un ejemplo de filtro IR, en la cual solo tenemos acá la realimentación, que un poco había comentado, y ve esta es la función de transferencia del filtro. Fíjense que aparecen los coeficientes acá como elementos del polinomio, y acá aparecen los coeficientes de estos que están acá. Uno ahí puede elaborar la función transferencia en cuestión. Un ejemplo de filtrado IR que se usa, por ejemplo, para hacer datos obtenidos empíricamente sería este ejemplo que tengo acá. Acá estamos aplicando un Butterworth con dos polos. En este caso, ya con solo dos polos se puede perfectamente eliminar, fíjense, la señal y mejorarla mucho. Pero fíjense, la pendiente que tiene acá cambia totalmente y la amplitud de acá, de este elemento, ha cambiado debido al filtrado. Eso muestra que modifica el comportamiento dinámico. Otra herramienta muy usada es el análisis de componentes principales. Es decir, cuando uno hace un análisis de componentes principales, lo que hace es trasladarlo a otro sistema de coordenadas, en lo cual lo que se busca es maximizar las varianzas en las nuevas variables aleatorias que uno define. Acá podemos ver este ejemplo. Acá tengo la nueva variable aleatoria W y la nueva variable aleatoria Z, en la cual uno ha maximizado la varianza. Acá tenemos una descripción de cuál es la utilidad de este filtro. La principal técnica, como muy bien dice este caso, este filtro, que sí es un filtro lineal también, que solamente es un hecho exploratorio. El algoritmo, en este caso de componentes principales, se hace lo que se conoce como un embedding de la serie temporal, que es lo que se conoce también como reconstrucción del espacio de las fases, que lo veremos luego. Entonces, en lugar de tener una sucesión de variables aleatorias, uno tiene una sucesión de vectores aleatorios. Esa sucesión de vectores aleatorios construye la matriz de correlación con este de acá, como acá estamos viendo. Esta es la matriz de correlación que uno va a construir. Esta matriz de correlación, lo que uno tiene son autovalores que le puede elaborar un orden parcial de mayor a menor. A cada uno tiene asociado un conjunto de autovectores, define direcciones principales cuando lo normaliza, y en base de eso uno hace las proyecciones de la serie temporal de vectores y obtiene una nueva serie temporal, ahora sí, en la cual ha maximizado lo que sería la componente principal. Es decir, uno lo que va a tener en cuenta es que va a tener que usar lambda 1, la que tiene mayor varianza, por lo cual es la que tiene a lo mejor más datos determinísticos. Y lambda n, la que tiene menor varianza, es la que tiene ceros, con lo cual uno lo que puede hacer es hacer una reducción del espacio de las fases,
de esa manera eliminar el ruido, descartando componentes que no importan. Este término ISUB es una componente principal, es lo que se llama componente principal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el embedding o reconstrucción del espacio de las fases. ¿Qué es reconstruir el espacio de las fases? Bueno, como vemos antes, uno tiene acá el espacio de las fases, tiene una curva, que es una trayectoria en el espacio de las fases, y tiene, a través de una proyección, lo que tenemos acá es una proyección de la variedad M diferenciable, que puede estar inmersa en Rn, esta es una variedad de dimensión M menor que N, tenemos la proyección de una componente de una carta dada de esta variedad. Entonces la proyección de una componente de la carta dada de esta variedad es esta función del tiempo. Yo lo que hago es tomar muestreos espaciados, como acá estamos viendo, reconstruyo una sucesión de valores y luego lo que hago es me construyo una serie de un vector de componentes retardadas, como vemos acá, como estamos viendo acá, y hago una reconstrucción topológica del espacio de las fases, conociendo solamente una de las componentes. Esta reconstrucción lo que hace, cuando es una reconstrucción topológica, es una reconstrucción de tipo 1 a 1, o sea, de tipo inyectiva. Cuando es una reconstrucción 1 a 1, se puede mostrar que lo que preserva es la topología de la variedad. Bueno, acá tenemos un resumen de la teoría que después lo van a poder leer en la presentación que les voy a enviar por mail, por el aula virtual, en la cual de acá describo, conociendo que eso representa un sistema dinámico de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde se construye la sucesión temporal, genera los vectores retardados, y como uno está seguro de que esto se verifica, ¿no? Esta técnica que inventó Takens en 1981 es por dos teoremas fundamentales. El teorema de Takens y Sauer de 1981 y 1991 y el teorema de Ruel de 1989. Este teorema garantiza que si se asume de que uno tiene un atractor inmerso en la variedad diferenciable de dimensión geométrica K y la dimensión de Hausdorff del atractor es de 0 menor que K, entonces la condición suficiente para que esta aplicación de M en Rm de alguna manera es una proyección, si un embedding topológico, es que tanto F como su inversa sean continuos. Y se verifique la condición de que M, este espacio que está acá, sea mayor que 2 veces la dimensión de Hausdorff presupuesta del atractor. Después está el teorema Roulet, que es muy parecido a este, pero ahora tiene en cuenta el hecho del tiempo de muestreo. La elección del tiempo de muestreo, en este caso, no es una elección, no hay una receta para la elección. Y es un hecho bastante crítico para evitar efectos, generalmente se llama efectos estroboscópicos o efectos de aliasing, los efectos indeseables. En este caso, lo que demuestra el teorema es una demostración, o sea, una demostración que sería una condición débil, porque es en probabilidad 1. Otra herramienta es la herramienta del falso vecino. Esta herramienta del falso vecino, ¿no?, que mide de alguna manera el porcentaje de vecinos que se puede encontrarse uno en función de incrementar la dimensión, ¿no? Lo que uno halla es una gráfica puede variar la dimensión del embedding, ¿no?, porque acuérdense, yo voy a usar embedding y no reconstrucción del atractor, porque es lo que más se usa en la bibliografía. Y uno encuentra el porcentaje de máximos vecinos,
o de máximos falsos vecinos. Entonces lo que uno trata de buscar es encontrar en datos reales el mínimo valor. ¿Por qué incrementa acá después si uno incrementa la dimensión? Porque acá aparece el efecto del ruido. En el caso de datos obtenidos numéricamente, o sea que la cantidad de ruido se puede controlar, uno va a encontrar que también buscaría el mínimo, pero fíjense que este tiende a 0. En este caso el mínimo es 5 y en este caso el mínimo es 4. Acá tenemos cómo es el algoritmo en cuestión, el cual no voy a aclarar y está en muchas bibliotecas de lenguajes. Pero para que interese, acá está cómo es el algoritmo. Otro ejemplo, otra herramienta importante es el exponente máximo de Lyapunov, que es esta que está acá, esta definición de exponentes de Lyapunov, que lo hemos visto anteriormente. Supongamos que lo tengo ordenado en forma, un orden parcial de los exponentes. Este que tengo acá mostrado es cómo es el algoritmo en cuestión para obtenerlo. Este exponente depende de conocer la matriz jacobiana del sistema dinámico. Si uno no conoce la matriz jacobiana del sistema dinámico en cuestión, entonces va a tener que apelar a hacer una derivada numérica, con lo cual involucra tener mayor cantidad de errores en el cálculo del exponente. Y supongamos que desconoce la matriz jacobiana del sistema dinámico. Fíjense que yo voy obteniendo un valor de I0, le planteo una diferencia arbitraria, en función de eso obtengo un vector U0 normalizado. Esta diferencia viene dado por una pequeña evolución temporal. Con este vector U0 calculo cómo sería una evolución lineal, o sea, esta evolución lineal es un vector que pertenece al espacio tangente en I0. En función de eso obtengo una evolución probable de ese vector U0, repito, otra vez defino I1, repito, y así sucesivamente. Entonces, una vez que yo obtengo estas componentes Φ0, Φ1, etcétera, 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 lo que hago la evolución del elemento I sub n, que me va a quedar como una composición de elementos de esta manera, ¿no? En función del valor UN, o lo que sería U0 normalizado por todas estas evoluciones. Entonces, en función de esto, yo lo que ahora calculo que el máximo exponente es esta expresión que está acá, o esta suma que está acá. Se puede demostrar de que esto, en el límite n tendiendo a infinito, tiende al valor del máximo exponente de Lyapunov. El algoritmo para calcularlo está acá especificado y no me voy a detener en detalles. Otra herramienta importante para el cálculo para utilizado en la cuestión de análisis no lineal de series temporales, es un análisis no lineal, son los gráficos recurrentes. Esto fue ideado por Ekman en 1986 para poder encontrar órbitas periódicas inestables en atractores extraños. Entonces, de alguna manera, lo que acá está el algoritmo en cuestión, lo que uno obtiene es lo que se llama una matriz de recurrencia, que es una matriz finita de n por n puntos. Acá está como es el algoritmo en cuestión. Y si uno tiene una situación periódica, va a encontrar una serie de líneas. Yo tengo una función periódica, el grafo recurrente es una sucesión de líneas paralelas que va a tener ciertas líneas perpendiculares a estas líneas paralelas que son propias del comportamiento periódico. Acá está un poco descrito cómo es eso.
cuestión. Ejemplos de grafos recurrentes es este, cuando uno tiene un grafo, podríamos de manera de componentes periódicas. Puede haber situaciones en las cuales puede no tener líneas perpendiculares y otras las tiene. Estas son las líneas perpendiculares en cuestión. Fíjense que acá yo tengo una función cuasi periódica. Acá yo lo que obtengo es un atractor extraño, donde lo que uno obtiene ahí, ve, se lo llama zonas recurrentes y está representando órbitas inestables. Acá tengo otro ejemplo de... Esto sería otro tipo de función cuasi periódica y esto sería un ruido blanco. Fíjense que el ruido blanco llena densamente todo el grafo recurrente, ¿no? Y tiene solamente una diagonal dominante, nada más. Pero esto es un ejemplo de ruido blanco y esto es un ejemplo de señal totalmente periódica y determinista. Y esto es un ejemplo de señal cuasi periódica y esto es un ejemplo de atractor extraño. De los grafos recurrentes uno puede obtener lo que se llama análisis cuantificado recurrente, definiendo lo que es un porcentaje de recurrencia. Acá está un poco la definición. En base al porcentaje de recurrencia es una forma alternativa de obtener la dimensión del atractor porque sale como una pendiente del grafo del grafo de recurrencia, incrementando, por ejemplo, la dimensión de embedding. Después se puede obtener lo que se llama el porcentaje de determinismo. Se puede obtener algo equivalente a una entropía que se llama entropía de datos, que no tiene nada que ver con la entropía de Boltzmann, sino tiene más bien que ver con la entropía de Shannon. Esto me permite, o sea, se puede encontrar que la entropía de datos máxima es el logaritmo en base 2 de la longitud de la diagonal máxima. Y el último cuantificador es justamente la diagonal máxima. Ekman mostró que la longitud de esta línea está relacionada con la inversa del máximo exponente de Lyapunov. Es decir, cuanto más larga es, tanto menor es el máximo exponente de Lyapunov. Si uno encuentra de que en función de que uno puede hacer una sucesión, en función de la cantidad de datos, uno puede encontrar que hacer cálculos de 1 sobre h, o sea, la máxima longitud, y esto va a tender, de alguna manera, a un punto, va a disminuir, ¿no? O sea, a medida que va incrementando la cantidad de datos, 1 sobre ese lambda proporcional a 1 sobre h va a ir disminuyendo hasta que se estacione en un punto, a un valor. Ese valor corresponde al máximo exponente de Lyapunov. Si ese valor, a medida que incrementa el número de datos, tiende a 0, entonces estamos en presencia de un sistema determinístico. Es una forma alternativa de poder encontrar el máximo exponente de Lyapunov sin tener que apelar al algoritmo que vimos antes cuando uno no conoce la matriz jacobiana del sistema dinámico. Una receta que uno puede usar para estudiar y hacer una reconstrucción de embedding y a partir de ahí estudiar el sistema dinámico es, teniendo la variable del sistema, buscar el tiempo de muestreo, y el tiempo de muestreo se busca de dos formas totalmente diferentes, pero totalmente útiles, que son dos criterios diferentes. Uno hace en función de esto una transformada discreta de Fourier, y uno encuentra que a partir de cierto valor encuentra una frecuencia de corte, por lo cual se tiende a una especie de constante. Bueno, acá esto, como hemos visto, esta constante corresponde a la aparición de ruido blanco o ruido de Wigner. Entonces, a partir de este valor que está ahí, define el tiempo de muestreo. O sea, como tau 2pi sobre esta frecuencia de corte. Otro es usando la función de autocorrelación y tomando el tiempo por el cual se encuentra el primer cero. Son dos criterios totalmente diferentes para obtener la función del tiempo de muestreo. Que en este caso, el tiempo de muestreo, uno va a tener que tomarlo como un número evidentemente natural. Vamos, uno tiene una sucesión
Esto es lo que me permite decir que yo voy tomando, por ejemplo, supongamos que tau me da 4, que decir que voy a tomar un valor, dejo pasar 3 y el cuarto tomo, dejo pasar otros 3 y en el número 8 tomo. Ese es el tiempo de muestreo discreto en cuestión. Conocido el tiempo de muestreo, uno lo que tiene que hallar es la serie temporal, tiene que hallar la dimensión de embedding usando la técnica de falso vecino. Es decir, en este caso, cuando tiene datos reales, toma el valor mínimo, y cuando, por ejemplo, tiene datos provenientes de una ecuación diferencial, va a ser aquel valor en el cual ya casi se aproxima a cero. Una vez que uno conoce la dimensión, ya puede conoce el tiempo de muestreo y la dimensión D, uno construye ya el sistema de vectores de retardado, ¿no? La sucesión de vectores retardados. Esta sucesión de vectores retardados no es más que una reconstrucción del sistema real. Acá vemos un ejemplo, ¿ven? Acá vemos un sistema de vectores retardados y hace la reconstrucción. Es decir, lo que hay es lo que conserva esta técnica es las características topológicas del atractor. Uno no obtiene una reconstrucción idéntica, pero las propiedades topológicas del atractor las sigue conservando, que es lo que a uno más le importa. Para finalizar, otra técnica de herramienta que se usa son las redes neuronales y se usa reconstrucción por medio de redes neuronales. Acá vemos un ejemplo en la cual se busca la dimensión de reconstrucción y en base a redes neuronales se obtienen las características topológicas. No lo vamos a comentar acá en este curso porque realmente sería muy largo la materia, pero en esta publicación del Nature hay un artículo sobre uso de redes neuronales. Bueno, cortamos un poco acá, terminamos acá el tema de series temporales y de alguna manera va a haber un trabajo práctico sobre series temporales. Un poco uno lo que busca es ver qué pueden obtener de ellas, que será enviado a la brevedad. La grabación.